Hola amigos de la comunidad Canemi, bienvenidos otra vez a Directamente. Y seguimos con el tema de salud mental, pero el día de hoy vamos a estar hablando de cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos. Qué complicado. Súper complicado. O sea, tan solo pensando en que el ser humano pasa por distintas etapas y que en cada etapa tiene que tener una guía distinta, pues está complicado. pero sí no puede, se preocupen. sí se puede, tranquilos. Hoy les vamos a decir cómo pueden ir haciendo. Y retomando el Canemi Express que hicimos anteriormente, vamos a estar tocando punto por punto de qué son esas cosas o acciones, diría yo, para cuidar la salud mental de nuestros hijos. Y la primera de ellas fue, más bien la primera de ellas es... y será. Exacto. Permitir que experimenten todas sus emociones. ¿Qué significa esto? Quiero dar un ejemplo rapidísimo. Venga. Los berrinches, no es nada más y nada menos que la expresión de una emoción. Entonces, les tengo que dar una noticia. Los hijos, sí o sí, tienen que pasar por esta etapa, tienen que sentirlos, tienen que experimentarlos para poder aprender de eso. Entonces, si tú eres de las personas que por todos los medios posibles intentas prevenir, evitar que eso pase, tache para ti. Exacto. Porque además, precisamente el berrinche, digamos que es como la primera etapa para que el niño, la niña, aprenda a gestionar sus emociones. A mí no me gusta hablar de control de tus emociones porque muchas veces se relaciona esta parte de no te enojes, no llores, no, y es como prohibir e invalidar lo que estoy sintiendo. Yo lo pondría, y perdóname que te interrumpa, como prohibirnos ir al baño. Exacto. Es no algo puedes que necesito. Sí, si no lo hago, ¿no? Si me aguanto las ganas de ir al baño, va a pasar algo. Algo no agradable. Y lo mismo pasa con las emociones. Tenemos que dejarlas de ahí, que se cocinen, que fluyan y que salgan, que aquí hay como una línea muy importante. Una cosa es que salgan y la otra es cómo salen, porque un berrinche puede terminar en estoy aventando media cocina y justo lo que se cambia o la parte en donde tenemos que poner ojo es en la acción, ¿no? La acción es la que se va a sancionar, la que se va a modelar, pero el que fluya la emoción, vale. Exactamente. Y ojo, también, esto tiene que ver con lo que comentamos de gestionar las emociones, es decir, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? Que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, es lo que le pasa a los niños. No saben qué hacer con sus emociones porque precisamente lo primero que hacemos es, no hagas esto no, pero entonces, que sí puedo hacer y cómo lo puedo hacer, sobre todo esa parte, el cómo. Pero también hay una delgada línea entre permitir expresar sus emociones y dejarlos hacer lo que quieran y como quieran o libres por la vida. Porque eso tampoco es adecuado y más allá de que el niño sea berrinchudo o no, las consecuencias que trae para el propio niño en futuro, a futuro, pues son complicadas, porque entonces son pequeños que tienen muy poca tolerancia a la frustración y son estos adultos que por cualquier cosa gritan, manotean, insultan, ¿no? Y ahí tenemos a todos los lords, ladies, exactamente, que pues hemos visto todos en redes. No. Y otra cosa importante que dijiste es la parte del modelar y de que los niños no saben qué hacer con esto que están sintiendo. Y justo no van a saber qué hacer con esto que están sintiendo si los adultos, que son su referencia principal, pues no saben qué hacer con este asunto, ¿verdad? Entonces creo que es ping-pong. No puedo pedir algo que yo no estoy dando.
O sea, el típico ejemplo de el niño tirado en el piso, gritando, y yo como papá grito, ¡que no grites! ¡Cállate! O sea, ¿cómo? Exacto, o sea, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, sí es bien importante también como adultos aprender a gestionar nuestras emociones y saber qué las detona. Eso también es bien importante. Y con los niños, precisamente es ayudarlos a identificar qué es lo que están sintiendo de entrada, porque muchas veces todo lo relacionan o con enojo, con miedo, con tristeza, cuando no necesariamente eso es emoción, ¿no? Y algo también importante es enseñarle a los niños que las emociones no son malas. No hay emociones malas. Negativas ni positivas. Exacto. Simplemente son. Están ahí. Pero lo más importante es que aprendan para qué les sirven esas emociones. O sea, esas emociones, ¿qué les están diciendo? ¿Para qué les sirven sentir esas emociones? Entonces, desde ahí. Y creo que algo también bien importante es que a veces ni como adultos sabemos para qué nos sirven las emociones. Sí, es cierto. Porque si no lo sabían, cada emoción tiene una función, ¿no? Y entonces, y nos ha pasado aquí, la mayoría de los papás, algo que nos refiere mucho es que no me gusta enojarme, es que no me gusta que él se sienta triste. Pues sí, de gustar, pues, creo que a nadie, ¿no? Y sí, pues ahí tenemos la que risa checar. duele. Tanta risa. A veces duele, exacto. Pero justamente no es que nos guste o no nos guste, es que necesitamos experimentarlo y el evitar ciertas emociones a nuestros hijos es lo peor que podemos hacer, porque la realidad es que en la vida se van a enfrentar a eso y no va a haber quien se las evite. Como decíamos, ya hablando en un futuro, por ejemplo, en el trabajo, pues no es que el jefe le va a decir, mira, no me gusta que te estreses, entonces no te voy a pedir el reporte, o no me gusta que estés triste, entonces no te voy a llamar la atención. Eso no va a pasar, entonces es bien importante que también les demos la oportunidad de sentir estas emociones que a veces no son agradables, porque efectivamente no lo son, pero es ahí cuando ellos tienen la oportunidad de aprender qué hacer con esas emociones, como decíamos, cómo gestionarlas de una manera adecuada, que eso es bien importante, sí. ¿No? Lo principal, adecuado, asertiva y sobre todo que sea funcional. Y la gran ventaja que tenemos ahora que son pequeños, o tal vez no tan pequeños, es que están en un lugar seguro con nosotros y que tienen la oportunidad de aprender de una manera segura, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque a veces, pues, depende del contexto, pero es eso, que les demos la oportunidad de aprender de manera segura en un espacio de confianza, que eso también es bien, bien importante para saber qué hacer. Yo empezaría a trabajarlas desde lo más sencillo, ¿no? Todas las emociones se van a sentir en el cuerpo. Todas. Exacto. Entonces, yo te preguntaría a ti, cuidador, papá, mamá, abuelita, tío, quien sea, ¿en dónde sientes tú las emociones? Porque si tú lo identificas, pues es muchísimo más fácil modelarlo o enseñarle a ese niño o a esa niña en dónde toca, ¿no? Por supuesto, y sobre todo eso también nos ayuda a diferenciar entre emociones. Algo que pasa muy frecuente es que relacionamos la tristeza con el llanto, ¿no? Y muchas veces los niños en terapia no los dicen, si lloro estoy triste, pero precisamente en estas terapias les vamos enseñando que no necesariamente llorar significa estar triste, también lloras cuando estás enojado, frustrado, lloras de felicidad. Entonces hay muchas formas, ¿no? No muchas formas, más bien hay formas similares en que las emociones se expresan, pero lo importante es saber distinguir cada una de ellas. Yo quiero poner un ejemplo. Venga. Cuando lloramos, ¿no? O sea, además de las lágrimas, nuestra cara hace el famoso puchero, ¿no? Esto. Entonces, este movimiento no es como que lo puedas controlar, o sea, tu cuerpo ahí te va,
¿no? Y diferente a cuando lloramos porque estamos muy molestos o porque estamos demasiado felices, no se presenta este puchero. Parte también de expresar las emociones es poder verbalizarlas, porque muchas veces nos vamos con esta idea, o los papás tienen esta idea de, si está enojado, entonces le hago su rincón de la calma o su material de la calma, etcétera, y ya, que se tranquilice. Pero se queda como muy por encimita esta gestión, ¿no? Es ¿qué sentiste, no? O sea, pudiste estar enojado y triste al mismo tiempo, enojado y asustado, o sea, muchas cosas. ¿Y qué fue lo que te lo provocó? Eso también es importante, porque muchas veces el no saber la causa hace que no sepan cómo reaccionar ante situaciones similares o evitar precisamente esas situaciones similares, ¿no? Entonces, si tú tienes un rincón de la calma, haz que sea completamente funcional, porque no nada más es ir a sentarte y agarrar una pelotita o acariciar un peluche. Es como por qué fuiste, incluso el tiempo, o sea, cuánto tiempo necesité para volver a estar en mi centro. Y por eso te digo, aplícalo tú primero y ya después lo tienes que enseñar. No podemos ser maestros de algo que nosotros mismos no conocemos. Exacto, entonces permitir que experimenten sus emociones y que las expresen es súper importante, pero algo también fundamental es acompañarlos durante esas emociones, porque muchas veces es, bueno, vete a tu rincón de la calma o usa esto y me avisas, ¿no? Sí, pero durante a veces sí es importante el acompañamiento, irlos guiando, etcétera. Y sobre todo, también como papás, saber en qué momento nosotros no podemos acompañarlos o ayudarlos a gestionar sus emociones, porque nosotros mismos necesitamos un momento para calmarnos. Y se vale. Hay veces que como papás nos genera conflicto el admitir a nuestros hijos que estamos enojados, que también estamos tristes, que también que tenemos miedo, o que nos lastimó lo que hicieron, lo que dijeron, etcétera. Y claro que es parte de modelarle, oye, me hiciste sentir enojado, me hiciste sentir triste por esta situación, porque desde ahí viene justo este modelamiento y esta enseñanza para los niños de cómo tienen que actuar cuando se sienten de tal o cual manera. Y creo que eso nos lleva al punto número 2, que es establecer relaciones establecer conexiones reales y significativas con nuestros hijos. O sea, vínculo. Vínculo afectivo y efectivo, tal cual. Sí. Esto va encadenado, ¿no? Parte de generar estas conexiones reales involucra sí el vínculo, pero sí la comunicación, pero sí la escucha activa, pero sí el conocimiento de mis emociones, ¿no? Y las van a escuchar durante todo lo que hablemos ahorita y tal vez lo que hablemos mañana y pasado, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Digamos que lo vamos a centrar todo en la cuestión emocional, porque es la manera en la que el ser humano va a llegar a este ideal de la salud mental, ¿no? Son las emociones y qué hacer con ellas. El vínculo se empieza a trabajar desde los cuidados por necesidades básicas. La alimentación, que el cambio de pañal, que si tiene frío, que si tiene calor, que si está enfermo, que si necesita que lo cargue. Desde ahí se empieza a construir el vínculo. Y después, pues ya, la parte del modelamiento de las emociones y llegamos justo a la parte en donde nos comunicamos. ¿Qué tanto estoy dispuesto a estar abierto a lo que mi hijo o mi hija intente transmitir? Que de hecho, otro punto de cómo cuidar la salud mental de los hijos es establecer canales de comunicación efectiva. Y como decía Diana, esta parte de qué tan dispuesto estoy a escuchar también tiene que ver con las reacciones que yo tengo ante lo que me van diciendo, ¿no? Algo creo que pasamos de largo muchas veces como adultos es que los niños se comunican incluso sin palabras.
todo lo que hacen los niños, incluso lo que no, sobre todo lo que no están haciendo, comunica. Y dice muchísimo. Pero justo tenemos que aprender a interpretar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, retomando esta parte de la comunicación o de los canales de comunicación efectiva, es también brindarle la confianza y seguridad de que nos comuniquen cosas, porque si yo de entrada, por ejemplo, llega mi hijo y me dice, es que, no sé, le quité el lápiz a un compañero y lo regaño, o sea, sí, no fue una acción adecuada, totalmente de acuerdo, pero si mi primera reacción es regañarlo, castigarlo, etcétera, lo que estoy haciendo es cerrar este canal. Y entonces, mejor ya ni me va a decir lo que hizo porque seguramente lo voy a regañar o va a haber algo. Sí, la respuesta no es agradable al final de cuentas. No hay como esta apertura de, ok, bueno, ya pasó, sí, no me gusta, no me gustó lo que hiciste o lo que no hiciste, pero ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿En qué nos tenemos que centrar? En la capacidad que tienen nuestros hijos para resolver esa situación. Y claro, como siempre, todo depende de lo que nosotros les enseñamos. Exacto. Y ojo, enseñarles a resolver no quiere decir decirles qué hacer, porque entonces no les estoy enseñando nada, yo lo estoy resolviendo y entonces ellos siguen en esta parte de, pues es que lo que me diga mi mamá o mi papá. Exacto. ¿No? Y pasa muchísimo, de hecho yo creo que en el 90% de los chiquitos que recibimos, cuando nosotros les preguntamos, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? ¿O tú cómo lo resolverías? La respuesta es, pues mi mamá dice que, sí. o mi papá me dijo que. Exacto. O al papá. Sí. Inclusive con necesidades básicas como ir al baño. O sea, nos ha pasado que, estando en la recepción, ¿no? Y es como, ¿qué tienes? Y no dicen nada de verdad. Y entonces se voltean así con la mamá y quiero ir al baño. Y es como, pues ve al baño. ¿No? O la misma mamá es la que le dice, ¿quieres ir al baño? Ve. Exactamente. Sí, tal cual. ¿No? Y entonces son estas cosas tan que podríamos pensar que son insignificantes o que ahí no pasa nada, en las que tenemos que tener muchísimo control o muchísima observación, porque si eso está pasando o si eso haces de manera rutinaria, creo que tienes que modificar ahí la cuestión. Exactamente. Y también saber cómo hacerlo, ¿no? Saber cómo modificarlo, porque también nos llegan papás que nos dicen, pues es que nunca me cuenta nada, o es que solo me dice que está bien, que le fue bien en la escuela. Pero pues no hay, ya viendo el trasfondo de, bueno, y que le preguntas, pues tampoco hay esta apertura, ¿no? O esta adecuada comunicación. Por ejemplo, el realizar preguntas cerradas de, ¿cómo te fue? Bien. O sea, analícenlo. Hasta nosotros como adultos ya lo tenemos automatizado. Nos habla alguien, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y probablemente tengamos todas las desgracias atrás, ¿no? Y un nudo en la garganta, pero bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Todo en orden. ¿No? Entonces, es justo lo que les vamos enseñando a nuestros hijos a hacer, automatizar la respuesta y ya no hay más. Y entonces, la conversación de papás e hijos es, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo? ¿No? Y entonces los papás, ¿cómo nada? Y entonces empieza como este regaño y vuelve otra vez la respuesta no agradable ante esto que tú me preguntaste. Exactamente. O la conversación en torno a la escuela es, ¿entregaste el trabajo? ¿Terminaste ¿Qué te dijo todo? la maestra? Exacto. ¿Llevas recado o no en la libreta? Es como, ¿no? Entonces, cuando hay muchísimas más cosas que rescatar del periodo que estuvieron en la escuela, entonces también esa parte hay que aprender a cómo preguntar, a cómo tener esta conversación con nuestros hijos. O muchas veces es, ¿y cuándo les preguntas? Ah, pues en lo que nos subimos al carro porque hay que llegar a tal lado o en el carro, ¿no? Y pues sí, pero muchas veces cuando nosotros platicamos con los niños es, pues sí le cuento, pero como está manejando no me hace caso. Sí. O como está en el celular, pues ni me hace caso. Es que está ocupada. ¿En serio estás muy ocupado? ¿Ocupada? Entonces, sí hay que saber enfocarse en
en cómo comunicarnos y en qué comunicarles también a nuestros hijos. Porque, insisto, todo comunica y no solo las palabras. Lo que más comunica son las acciones. 100%. Ay. Tomemos agua. Corte de hidratación. Volvimos. Y otro punto importante para poder cuidar la salud mental de nuestros hijos es brindar estructura. ¿Qué es brindar estructura? Otra vez voy a empezar desde... O sea, esta es mi línea del tiempo. Aquí estamos los adultos y yo voy a empezar acá. Rutina. Básico. Fundamental. Principal. ¿Qué actividades tienen durante el día? ¿En cuántas de esas actividades ya puede estar más involucrado? Acuérdate que por cada etapa, ¿no?, del desarrollo de tu hijo, son las actividades que puede hacer, las que hay que agregar, las que hay que subirle el nivel, modificar, dependiendo de las habilidades que tenga. Independientemente de que haya un diagnóstico o no, tienen que establecer una rutina. ¿Por qué? O sea, y esto también viene con la parte de los vínculos, ¿eh? El tener una rutina a los niños les brinda seguridad de saber lo que va a pasar. Y entonces, pues no estoy viviendo como de, y ahora, y es que no sé, es horrible. Imagínate a un niño que lo vive todos los días. Estructura, rutina. Pero sobre todo también creo que algo fundamental es que la rutina no significa pues él sabe que todos los días lo llevo a la escuela, él sabe perfectamente que los martes y jueves va a natación o que al fútbol. No, la rutina va más allá de eso. Como decía Diana, va por etapas y eso implica también tener responsabilidades, porque las responsabilidades me generan también seguridad y confianza, pero en mí mismo, en saber que yo soy capaz de hacer cosas. Porque muchas veces cuando nosotros como papás hacemos todo, absolutamente todo, de nuestros hijos, desde levantar su ropa, sus juguetes, hacer la cama, hacerles el almuerzo, lavar los trastes, etcétera, bañarlos, exacto. Lo único que les estamos diciendo sin palabras es, tú no puedes solo. Y entonces los papás se sorprenden, es que no pueden ni siquiera, Sí, ya a los 15 años, cuando ya dicen, no, ya estás grande, ya tienes que hacer algo, pues lleva 15 años, ¿no?, sin hacerlo. 15 años en donde he aprendido a que él no sabe hacer nada, en que mi mamá todo me resuelve, mi papá todo me complace, entonces, ¿por qué de un día para otro te enojas y le exiges si tú mismo eres quien no ha trabajado para que a los 15 años él pueda ser capaz de hacer muchísimas actividades? Incluso de tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces viene también desde establecer habilidades, o bueno, desarrollar habilidades de autocuidado, ¿no?, de gestión de tiempo, por ejemplo, si tengo que hacer mi tarea y además alzar mi cuarto, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Todo ese tipo de cosas que más allá de que sean hábitos, que ahorita tocaremos ese punto, les ayudan a los niños a desarrollar estrategias, a desarrollar otras habilidades para la vida diaria, porque volvemos a lo mismo. Esto, la infancia, adolescencia es la base para la vida adulta, entonces son luego adultos que cuando se independizan, si se independizan, porque ahora también está esa parte, pues no saben cómo hacer sus cosas, siempre llegan tarde, pierden todo, se les pasa a pagar los recibos, todo. Entonces siempre están angustiados, siempre están en estrés porque, híjole, se me olvidó hacer esto, ching, ya me cortaron el teléfono, el internet, bla, 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 porque desde pequeños no crearon como esta rutina, estas estrategias que más adelante pues les ayuda para la vida diaria y eso es basiquísimo, simplemente para sobrevivir. Y precisamente eso nos lleva a crear hábitos saludables en familia. Es muy curioso, sobre todo, yo creo que, pues sí, la mayoría de la queja de los papás ahorita es el celular.
el celular. Y entonces con los adolescentes, Y yo, sí, es que el celular. Con los adolescentes, la mayor queja es que se duerme bien tarde por estar viendo el celular. ¿Ok? ¿Cómo manejas esa parte? ¿Qué consecuencias ha habido? ¿Cómo se ha manejado la rutina de sueño? Y ya explorando desde que son bebés, pues es que nunca ha habido una rutina de sueño. Y eso también es importante, ¿no? Enseñarles que cuando es dormir. O sea, no es, pues me voy a quedar en la cama viendo el celular o hasta que ya esté así, cabeceando en el videojuego, pues ya me voy a dormir. O sea, no, es establecer todo el ritual de prepárate para dormir y prepara tu cuerpo, ¿no? Para dormir, que es, si se bañan antes, ponerse la pijama, apagar todos los dispositivos, que no haya ruido, las luces, todo eso les enseña a ellos y le da el mensaje al cuerpo de ya es momento de relajarnos y entonces ya. Pero muchas veces lo que ocurre es, pues es que le digo que ya se vaya a dormir y se tarda un chorro porque no quiere, o es que sigue jugando en el celular y no lo apaga, o es que antes de jugar, de dormir se pone a jugar, le doy un tiempo de juego, pues ahí ya lo estoy activando, entonces obviamente no va a querer dejar de jugar. Entiendo que muchos lo utilizan en cuestión de estar en comunicación, que si ya saliste de la escuela, que lo que sea. Esa parte la entiendo, ¿no? La necesidad de estar como al pendiente de, pero una vez en casa sí tiene que haber hay unas reglas en donde en la mesa no, hasta tal hora y lo apagas y lo pones en la sala o me lo das y yo lo guardo, mañana temprano te lo doy. Porque no están todavía preparados para hacerse responsables de un dispositivo que todavía ni siquiera no es en sí mismo, sino toda la herramienta que conlleva. O sea, el acceso a internet, lo que hablábamos un poco la vez pasada, ¿no? Los cuidados que hay en línea y demás, todavía ni nosotros como adultos, entonces menos un adolescente. Y también desde modelarlo, porque también pasa. Muchos adolescentes o niños lo que nos dicen es, pues es que mi papá lo usa cuando estamos comiendo, lo usa todo el tiempo, entonces pues también desde yo como adulto responsable, cómo utilizo ese dispositivo y cómo le estoy enseñando a utilizar ese dispositivo, ¿no? Eso también es mega, mega importante. Y también esta cuestión de en qué momentos sí y en qué momentos no. Ahora, y lo tocamos en el directamente pasado, hay niños de 4 o 5 años que de verdad ya no pueden estar sin el celular y manifiestan ya síntomas hasta de adicción al celular. Entonces, también como papás, también como papás, ¿qué estamos haciendo y por qué les estamos dejando estos dispositivos así como así, en lugar de darles otras herramientas u otro material para pasar el tiempo libre, ¿no? Y que eso también nos lleva a otro punto que es planificar un tiempo de juego significativo con nuestros hijos. De juego significativo, yo lo pondría como en ciertas etapas que después se puede transformar en hábitos saludables en cuestión del deporte y la salud física, que también ya lo habíamos platicado, ¿no? El que nuestro cuerpo se mantenga saludable también mantiene nuestras emociones y nuestra mente saludable. Tampoco se trata de que todo el tiempo nuestros hijos estén haciendo una actividad, ¿no? O sea, también parte de la rutina es tener un tiempo de ocio, pero que sea significativo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer para pasar este tiempo y no estar aburrido, ¿no? O sea, el estar aburrido también me voy a regresar al punto 1, es una emoción con la que también tenemos que trabajar y tenemos que saber qué hacer, porque también llegan muchos niños y me dicen, no, es que me aburro. Sí, y justo son estos niños que dicen, me aburro, que les cuesta trabajo poner atención en la escuela, que no logran aprender adecuadamente los contenidos, no logran hacer las tareas de forma independiente, o sea, todo va de la mano, se va desencadenando, ¿no? Y retomando esta parte de los hábitos saludables, sí está perfecto que los niños hagan ejercicio, que reciban clases extra que para leer, matemáticas, etcétera, pero también hay que darles tiempo de ser niños,
Y creo que ahí es donde olvidamos como adultos qué significa ser niño. Y ser niño también significa tener tiempo para hacer nada o lo que yo quiera. Claro, con límites claros, pero que yo pueda hacer lo que quiera y que no esté de una actividad a otra, porque también eso cansa y no les permite a ellos disfrutar las cosas. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces, retomando esta parte de las rutinas, sí, establecer las actividades escolares, pero también establecer tiempos libres. Eso es fundamental. Y como familia, hasta como papás, es, bueno, súper necesario y súper útil el decir, esta hora o estos 30 minutos son tiempo libre para todos. Y entonces también como papá, pues darme chance de descansar, de despejarme de todo, ¿no? Y también a mis hijos. Justo va de la mano con hábitos saludables, que también el aprender a descansar es súper importante. Aprender a que los niños no hagan nada también es súper importante, porque ahora también hay niños con muy poca tolerancia a la frustración, porque se aburren y entonces eso se enojan y no saben hacer nada, no saben esperar. Y ya dejen ustedes de esperar una hora, esperar 5 minutos. Quédate ahí 5 minutos, ¿no? Y entonces, porque todo el tiempo están haciendo cosas o todo el tiempo están con el celular o los videojuegos. Y algo bien importante, en los videojuegos o en las pantallas, todo es de inmediato. Entonces eso también hace que pues, no aprendan a esperar, cuando es algo básico. Sí. Y creo que también, o sea, la parte de una actividad física no necesariamente significa ejercicio como tal o algún deporte, ¿no? Hacer algún deporte, sino en familia, pues vamos a caminar o vamos a jugar. Al perro, si exacto. Eso también cuenta como actividad física y también es que todo va de la mano, ¿no? Y les vas enseñando responsabilidad, les vas enseñando rutina, o sea, todo va de la mano, por eso es bien importante. Y precisamente eso nos lleva a otro punto, que es establecer límites. Claro, que los límites no es lo mismo a los castigos. Por favor. O sea, ya, los castigos ya, por Dios, expiraron hace mucho tiempo. Eso es ya, reto. No, los límites no es igual a los castigos, y cuando hablamos de límites, no necesariamente estamos hablando de castigos, consecuencias y demás. Límites es saber también que si yo me como, no sé, 3 bolsas de papas, me va a doler el estómago, me voy a enfermar. Eso es un límite, saber que pues, nada más una y que a veces a lo mejor ni comérmela completa, ¿no? Entonces también establecer límites claros con los niños es súper importante, desde las acciones, también desde qué conductas sí se valen, qué conductas no se valen o no son adecuadas, desde límites de tiempo, ¿no? También eso es bien importante. Todo tiene que ver con límites. Los límites no van ligados al no. O sea, también hay que saber cómo establecerlos. Sí, no es decirle, no es justo lo que dices de rato. No te pares, no te pongas esto, no agarres. Es más bien que sí, ¿no? En esta situación, en este lugar. Hasta ahí. Exacto. Que sí y que no diga. O sea, porque sí también se vale la parte de esto no, pero que no sea lo principal. Exacto. O lo único. También hay que enseñar el que sí. Y aprendan mejor y de manera más significativa con que sí puedo hacer entonces, ¿no? Y puede parecer muy obvio, pero de verdad no lo es. Y para los niños menos, porque apenas están aprendiendo. Entonces muchas veces también los papás, pues es que es lógico, si ya le dije que no esto, pues que haga eso. No es lógico. No hay nada lógico en los niños. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Y justo nuestro papel es enseñarles. Límites y reglas claras. ¿Por qué? Porque si yo también cambio las reglas del juego constantemente, ¡qué barbaridad! Viviríamos en caos. Y volvemos a la parte o al punto de darles estructura. Si yo un día le permito, le digo, no se puede comer en la cama, pero al otro día sí, pero entonces a veces sí, a veces no, también caos.
Y ojo, se vale que, por ejemplo, con esto que comentaba, los fines de semana puedes comer acá, pero tú ya le estableciste la regla clara de solo los fines de semana se puede comer en la cama. Pero si yo un día se lo cambio y al otro sí, también eso no de estructura, no les ayuda y entonces se vuelve un caos para los niños. E incluso si quieres como empezar a tomar estas estrategias, se tiene que ver si realmente es conveniente tener reglas flexibles o mejor nos esperamos y que la regla sea la misma, así en el ejemplo de la comida, que sea así de lunes a lunes. O sea, que no haya flexibilidad porque también eso es importante. A veces hay niños que se llegan a confundir por otras cuestiones de, ¿no? Que en el sentido del tiempo y que los días y bla, bla, bla. Pero pues como les habíamos comentado en el video de psicoeducación, esto se trabaja según el estilo, ¿no? De vida, el estilo de crianza, tu contexto, tus valores y demás. Eso también ahí se puede hacer o no hacer. Y vamos al último punto, que es cuidar de nuestra propia salud mental. Como decía antes, yo no puedo pedir algo que no estoy dando. ¿Cómo, como adultos, como papás, cuidamos de nuestra propia salud mental? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa eso? Básicamente, todo lo anterior aplica al ti mismo. Exactamente. Tal cual. No, y creo que también algo fundamental y que a los papás se les olvida es tener tiempo libre. De verdad se vale estar un día, y no un día, ya ni siquiera, 1 hora, 30 minutos sin hijos, ¿no? Y también decirles, porque los niños con eso van entendiendo, ahorita es mi tiempo libre, mi tiempo de descanso, y darse también momentos para hacer y para apapacharse a uno mismo, porque de repente tenemos muchos casos en que los papás, es que lo tengo que llevar a tal lado y hacer esto y hacer el otro, y volvemos a la parte de las 1001 actividades. Y bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú cómo te cuidas? ¿Tú cuándo tienes chance de hacer algo para ti? Porque aparte tú vives en un constante ajetreo, en una ansiedad ya de manera habitual. O sea, tú ya lo vives porque hasta incluso dicen, no, es que yo siempre he sido así. Y yo, pero ¿crees que está bien ser así? O no sé. Y eso en automático pues se lo estás enseñando a la persona que está bajo tu cuidado. Y entonces también, porque aunque pareciera extraño, ¿no? Y no es como la gripa, pero la ansiedad se mimetiza, se contagia, entonces también la criatura va a andar todo el tiempo así, y que es que tengo que hacer la tarea, pero es que no, o sea, no es agradable vivir así. Entonces, aguas ahí. Y dijiste algo bien curioso y aunque tú como papá digas, no, es que yo nunca le demuestro a mi hijo que estoy ansioso, siempre se nota. Y además los niños lo cachan, o sea, son súper inteligentes, de verdad. Entonces, claro que se nota cuando estás estresado, cuando estás en las carreras, cuando tienes prisa. Y eso también hace que seas, como hablábamos la vez pasada, del estrés irritable. Entonces va a haber momentos en que te agarran en este minutito de... y entonces todo explota. Entonces el niño también se queda así como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y cierras tu canal de comunicación y le quitas estabilidad, le quitas seguridad, o sea, se vuelve... Y puede parecer como, ay, fue una vez, con eso es más que suficiente. Y no es, o sea, y no quiere decir que ya con esa vez le arruinaste la vida, la infancia y la adultez. No. Pero si tú eres consciente de eso que pasó, ¿no? Y ya pasaron 2, 3 horas y dices, no, pues como que esto no estuvo padre, bueno, también ahí, ¿no? Puedes revertir el hechizo y regresar y oye, pasó esto, y entonces el canal piensa en una puertita, ¿no? El canal de comunicación que se había cerrado, ahora cuando te acerques, pues va a empezar otra vez a fluir, porque al final somos humanos. Y tu papá, pues también vas a tener tus 5, 10, 15, 20 minutos en los que quieras explotar, pero esto no quiere decir que no puedes rectificar lo que hiciste o no puedes hacerte responsable de lo que dijiste, de lo que hiciste, de cómo actuaste en esa situación. Apúntalo. Y que también les dé el mensaje a los niños de se vale equivocar.
Y se vale solucionar y se vale buscar otras opciones. O sea, volvemos a lo mismo. Se modela, se enseña, se vive todo esta... Y riegas la plantita de la empatía. Exactamente. Así es. Y, o sea, retomando el tema de cómo cuido mi propia salud mental, no necesariamente significa que tienen que ir a terapia. No. Pero como decimos, tener estos espacios de autocuidado son súper importantes. Y desde autocuidado es poderme dar un baño tranquila. Sí. ¿No? Comer un helado sin compartir. Exacto. Sí. No, es que de verdad puede ser algo tan simple como eso, ¿no? Incluso yo tuve un paciente adulto que me decía, es que si voy por un café, me da remordimiento porque entonces le tengo que llevar a mis hijos. ¿Por? O sea, yo entiendo que está lindo el detalle, pero no es obligación, no es todo el tiempo. También se vale decir, pues me voy a echar un cafecito y aquí solito, sin problema, ¿no? Entonces también se vale esta parte de decir, hoy sí me voy a dar el lujo, y no pasa nada, y es súper importante, y son estos momentos que de verdad ayudan a reiniciarnos, ¿no? A tener este despeje necesario para la vida diaria que por sí es bien complicada. Y justo todos estos puntos que estamos diciendo, el objetivo principal es facilitarles la vida también a ustedes como papás, ¿no? Todos estos papás o mamás que nos dicen, es que si yo llego a las 8 de la noche pero no he hecho la tarea, entonces si yo no llego él no la hace, o necesita que yo le esté diciendo tal cosa. No, espérame. Pues entonces lo que hablábamos al principio, algo está ahí que no está funcionando, que no está fluyendo, y entonces se le complica la vida a todos, no solo a los niños. Y este último punto de cuidar nuestra propia salud mental, yo diría cuidar nuestra propia salud en general y ponerlo como el ejemplo del avión, ¿no? Cuando nos están dando las indicaciones en los aviones de si caen las mascaritas estas, primero te la pones tú y después se la pones a tu hijo. ¿Por qué y muchos se fatal? Sale muy bien. Pero muchos papás dicen, no, primero mi hijo, no. O sea, sí, entendemos que es la prioridad y es todo en tu vida, pero ¿cómo voy a cuidar de alguien si yo no tengo la capacidad para hacerlo? Y con capacidad no me refiero a que eres incapaz, que no se puede, no, sino si yo no estoy físicamente, mentalmente, emocionalmente saludable, pues no puedo cuidar a otro alguien y mucho menos criarlo para la vida. Exacto. Sí, en lo que respecta a salud y sobre todo salud mental, la verdad es que sí hay que ser un poco egoísta. O sea, hay que ver primero por uno mismo para después ver por los demás. Y eso es fundamental. Sí. O sea, eso sí o sí tiene que pasar y no deben de sentir culpa por cuidarse. No deben de sentir culpa por darse estos apapachos. Porque son necesarios. Todos los necesitamos y todos los merecemos. Entonces se vale, insisto, como papás que también sean un poquito egoístas, digan, hoy no, hoy es para mí, y hoy me lo dedico y todo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no necesariamente tiene que ser de hoy sin hijos y entonces ahí los dejo y yo me voy. No, estos pequeños espacios de autocuidado, volvemos a lo mismo, son fundamentales y son necesarios y son lo que les van a ayudar a ustedes a reiniciarse, a sentirse mejor y a poder criar mejor a sus pequeños. Pues bueno, eso sería todo en el tema del día de hoy. Ya saben que si tienen dudas o si quieren una asesoría muchísimo más puntual, nos pueden dejar sus dudas en sus comentarios, nos pueden contactar, ya sea en nuestros teléfonos de comunicación o redes sociales, y con todo gusto los acompañamos en todo este proceso que es la crianza y salud mental propia y de los hijos. Adiós.